Esa noche de Navidad, mi hijo Julián me entregó el peor regalo de mi vida. No fue solo el trapeador azul que encontré envuelto en papel brillante, mientras su suegra Eugenia desarrollaba un anillo de diamantes. Fue su sonrisa al decir: «Para que ayudes con la limpieza, mamá. Total, tú ya ni trabajas». Los invitados rieron. Eugenia aplaudió. Yo sonreí, pero por dentro algo se quebró para siempre. Soy Isadora Márquez, 68 años. Durante 4 décadas sostuve esta familia con trabajo, sacrificio y amor incondicional. Pagué la casa donde viven, financié 3 carreras universitarias, cuidé nietos, preparé cenas, limpié lágrimas. Siempre presente, nunca reconocida. Esa noche, mientras todos celebraban, subí a mi cuarto y volví con un documento que cambiaría nuestro destino. Nunca imaginaron que ese papel decidiría su futuro. Porque cuando una madre deja de ser vista como familia, tiene que tomar decisiones que nadie espera. Y yo había guardado un secreto durante años. La escritura de la casa seguía a mi nombre. ¿Qué haría una mujer cuando descubre que el trapeador resume perfectamente lo que vale para los suyos? Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La casa brillaba con luces doradas que bailaban contra las ventanas, creando la ilusión perfecta de una familia unida. Desde afuera, cualquiera habría pensado que éramos el retrato de la felicidad navideña. Pero yo sabía la verdad. Esas luces decoraban una mentira que había construido sola durante años. Había comenzado a preparar la cena desde las 5 de la mañana. El pavo dorado descansaba en la mesa principal, rodeado de guarniciones que había perfeccionado durante décadas. Cada plato llevaba horas de trabajo invisible, el tipo de esfuerzo que se daba por sentado en esta casa. Las copas brillaban, los cubiertos estaban perfectamente alineados y el aroma a canela y especias llenaba cada rincón. «¿Dónde está Julián?», preguntó Carolina, mi nuera, revisando su reloj con impaciencia fingida. «Ya viene», respondí, aunque llevaba 2 horas esperando su llamada. Cuando finalmente llegó, eran casi las 9 de la noche. No hubo explicación, no hubo disculpa. Solo un beso rápido en mi mejilla y un «Hola, mamá», distraído mientras revisaba su teléfono. Era como si la cena que había preparado con tanto amor fuera simplemente el telón de fondo de su vida, no el centro de nuestra celebración familiar. Entonces entró Eugenia. Mi consuegra llegó como siempre, imponente, elegante, ocupando todo el espacio con su presencia calculada. Su vestido negro brillaba bajo las luces navideñas y su perfume francés anunciaba su llegada desde el pasillo. Tenía esa manera particular de caminar que decía sin palabras: «Aquí llega alguien importante». «Doña Eugenia». Carolina corrió a recibirla como si fuera una celebridad. «Querida Carolina, qué hermosa te ves». Eugenia la abrazó con esa calidez que reservaba para quienes consideraba dignos de su atención. Me saludó con un asentimiento cortés. «Isadora, Eugenia, bienvenida». Y así comenzó la velada, donde yo sería la anfitriona invisible. Durante toda la cena, las conversaciones giraban alrededor de Eugenia como planetas orbitando al Sol. Sus viajes a Europa, su nueva inversión inmobiliaria, la boda elegante de su sobrina en Cartagena. Julián la escuchaba embelesado, haciendo preguntas, riendo con admiración genuina. Yo servía, retiraba platos, rellenaba copas. Nadie preguntó por mi semana, mis actividades o simplemente cómo me sentía. Era el fantasma que mantenía la cena funcionando. «Mamá, ¿puedes traer más vino?», me pidió Julián sin siquiera mirarme. Cuando regresé con la botella, Eugenia estaba contando otra anécdota sobre su club social exclusivo. Carolina colgaba de cada palabra como si fuera sabiduría divina. Después del postre, Julián se levantó con una sonrisa misteriosa. «Bueno, es hora de los regalos». Mi corazón se aceleró ligeramente. Tal vez este año sería diferente. Tal vez habría una sorpresa, un reconocimiento, algo que me hiciera sentir vista. Julián sacó una caja pequeña envuelta en papel dorado y se la entregó a Eugenia con una sonrisa orgullosa.
para la mejor suegra del mundo. Eugenia desenvolvió el regalo con cuidado teatral, y cuando abrió la caja, todos quedamos en silencio. Un anillo de diamantes brillaba bajo la luz cálida del comedor, capturando cada destello como una promesa de lujo eterno. «Dios mío, Julián», Eugenia se llevó la mano al pecho. «Es hermoso. Se lo merece, doña Eugenia. Todo lo que ha hecho por nosotros». Los suspiros de admiración llenaron la mesa. Carolina aplaudió. Los nietos se acercaron para ver mejor la joya. Eugenia se convirtió en la reina absoluta de la noche, irradiando satisfacción mientras el anillo brillaba en su dedo. Entonces, Julián se volvió hacia mí. «Y para ti, mamá». Me extendió un paquete que pesaba casi nada entre mis manos. Lo desenvolví despacio, sintiendo todas las miradas sobre mí. Dentro encontré un trapeador azul barato, de esos que venden en cualquier supermercado. Ni siquiera estaba en una caja bonita. Los rizos comenzaron como murmullos y se extendieron por la mesa como ondas en un estanque. Carolina se tapó la boca, pero sus ojos brillaban de diversión. Los nietos intercambiaron miradas cómplices. «Para que ayudes con la limpieza, mamá», dijo Julián con esa sonrisa que había aprendido a amar y ahora me partía el alma. «Total, tú ya ni trabajas». Cada risita se clavó en mi pecho como un puñal pequeño pero preciso. El aire se volvió denso, pesado. Sentí como si estuviera en una pecera, observada por criaturas que no entendían mi dolor. Eugenia, con su nueva joya brillando, soltó una carcajada elegante. «Bueno, al menos sirve para algo». Esas palabras fueron la gota final. Algo ardió dentro de mi pecho, una mezcla de vergüenza y rabia que había estado conteniendo durante años. Todos esos momentos donde mis opiniones no importaban, donde mis necesidades eran secundarias, donde mi trabajo se daba por sentado, se concentraron en ese trapeador azul. Sonreí. Es lo que hacen las madres. Sonreír cuando el mundo se desmorona. Pero por dentro, algo fundamental se rompió para siempre. «Gracias, hijo», logré decir con voz firme. Nadie notó cómo me temblaban las manos. Nadie vio cómo mis ojos se nublaron por un segundo. Estaba tan acostumbrados a mi silencio que mi dolor también era invisible. Me levanté de la mesa con la compostura que había perfeccionado en décadas de ser la mujer fuerte de la familia. «Ya regreso», dije con naturalidad. Olvidé un detalle arriba. Subí las escaleras despacio, cada escalón pesando como una piedra en mi pecho. En mi cuarto, abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Mis manos ya no temblaban. Una claridad extraña y fría se había apoderado de mí. Tomé la escritura de la casa, ese documento que había mantenido en secreto durante años. El papel que probaba que esta casa, donde todos vivían cómodamente, seguía legalmente a mi nombre. Volví al comedor con el documento en la mano, sintiendo por primera vez en años que tenía algo que decir, algo que cambiaría todo. Los rizos se apagaron cuando me vieron regresar. Tal vez notaron algo diferente en mi postura, algo que no habían visto antes. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Julián, todavía ajeno al huracán que se avecinaba. Puse la escritura sobre la mesa, junto al trapeador azul. «Perfectamente bien, hijo. Solo quería mostrarles algo importante». El documento entre mis manos era más que papel legal. Era la llave que abría 4 décadas de recuerdos enterrados, sacrificios silenciosos que nadie había contado jamás. Mientras todos me miraban con curiosidad creciente, yo viajé mentalmente a través de los años que había entregado sin reservas. 30 años trabajando como costurera en el taller de doña Mercedes. 30 años levantándome a las 5 de la mañana, cosiendo hasta que me dolían los dedos, ahorrando peso por peso para que Julián tuviera todo lo que yo nunca pude darme. Cada puntada llevaba el amor de una madre que soñaba con un futuro mejor para su hijo. «Mamá, ¿qué es eso?». La voz de Julián me trajo de vuelta al presente. No respondí inmediatamente. Estaba recordando el día que vendí mi máquina de coser Singer, esa que había comprado con tanto esfuerzo para pagar su último semestre de ingeniería. Él ni siquiera se enteró. Solo supo que de alguna manera el dinero había aparecido para sus estudios. Recordé también cuando renuncié al curso de francés que tanto quería tomar.
Es un capricho, mamá, me había dicho Julián. Con ese dinero, mejor compramos libros para mi carrera. Y yo obedecí, como siempre. El francés podía esperar. Sus sueños no. Los viajes que nunca hice se acumularon como fantasmas en mi memoria. París quedó en las revistas que hojeaba en el dentista. Roma se limitó a las películas de los domingos. Mientras yo cancelaba vacaciones, Julián conocía nuevos países con Carolina, enviándome postales desde playas donde yo solo podría soñar pisar. Isadora, ¿vas a decirnos qué pasa? Eugenia había perdido su paciencia elegante. Siguió llegando más recuerdos, como agua rompiendo un dique. Los meses cuidando a la madre de Carolina cuando se enfermó de cáncer, mientras ellos aprovechaban para hacer un viaje terapéutico a Cancún. Yo cambié pañales, administré medicinas, dormí en sillas incómodas del hospital. Ellos subieron fotos a Instagram desde la playa. Y cuando nacieron mis nietos, Carolina necesitaba descansar de la maternidad. Así llegaron a mi casa 2 bebés que crié durante sus primeros años mientras sus padres retomaban su vida social. Yo les daba el biberón nocturno, cambiaba pañales a medianoche, cantaba canciones de cuna cuando tenían fiebre. Ellos dormían 8 horas seguidas por primera vez en años. Los momentos difíciles económicos también fueron míos para resolver. Cuando la empresa de Julián atravesó crisis, aparecí con mis ahorros para comprar alimentos, pagar servicios, mantener su estilo de vida intacto. Nunca hubo un gracias, mamá. Solo un ya sabemos que podemos contar contigo, que sonaba más a derecho adquirido que a gratitud. Las cuentas de luz que olvidó pagar 3 veces seguidas y que yo cancelé silenciosamente para evitarles la vergüenza del corte de servicio. Las multas de tránsito que aparecían en mi buzón porque había puesto mi dirección como referencia. Los préstamos que pedí para cubrir sus gastos improvistos, comprometiendo mi propia jubilación. Y a través de todos esos años, guardé silencio ante comentarios que me reducían a menos que nada. Carolina diciéndole a sus amigas, Isadora no entiende las cosas modernas. Julián presentándome como mi mamá, que siempre está preocupándose por todo. Como si amar fuera un defecto que debían tolerar. Miré mi ropa esa noche navideña, el vestido que tenía desde hacía 5 años, los zapatos que había reparado 3 veces porque comprar unos nuevos significaba menos dinero para los regalos de mis nietos. Mientras yo me vestía con lo mismo, Carolina estrenaba outfits cada fin de semana, financiados indirectamente por mi constante apoyo económico. Los regalos que recibía cada año confirmaban mi lugar en la familia. Delantales baratos, productos de limpieza, porque sabemos que te gusta mantener todo ordenado, o simplemente nada. Mientras yo investigaba durante meses qué regalarle a cada uno, eligiendo con amor cada detalle, ellos me compraban lo primero que encontraban en el supermercado. Me di cuenta de que había sido la servidora emocional permanente de esta familia, la que resolvía problemas sin crear ninguno, la que daba sin pedir, la que sostenía sin ser sostenida. Mamá, no exageres, era la frase que más había escuchado en mi vida. Cada vez que expresaba cansancio, preocupación o necesidad, mi dolor siempre era exageración. Mis necesidades siempre eran dramatismo. Susan, mi vecina y única amiga verdadera, me lo había dicho 1000 veces. Ellos te usan, Isa. Tú das y das, pero ¿qué recibes a cambio? Y yo siempre la defendía con argumentos débiles. Es mi familia, Susan. Así son las madres. Pero por dentro sabía que algo estaba mal. Una madre no debía sentirse como empleada doméstica en su propia familia. El trapeador sobre la mesa brillaba bajo las luces navideñas como evidencia irrefutable. Ya no podía engañarme más. No había respeto, no había valoración, solo había costumbre de usarme hasta que no quedara nada de mí. Pero el documento en mis manos susurraba posibilidades que había olvidado que existían. La escritura de la casa, que nunca había transferido completamente a Julián, a pesar de sus constantes insinuaciones de que era lo lógico hacerlo. Era información que había guardado como seguro de vida, sin imaginar que se convertiría en mi herramienta de liberación. La casa donde vivían cómodamente, la casa que daban por sentada, seguía siendo legalmente mía. ¿Isadora? Eugenia insistió,
pero su voz me llegaba como desde muy lejos. Estaban haciendo algo nuevo dentro de mí. 40 años de silencio se transformaban en una claridad cristalina. Por primera vez en décadas, tenía algo más poderoso que mi amor incondicional. Tenía opciones. Y por primera vez en mi vida, iba a elegir por mí misma. Necesitaba un momento para respirar. Me disculpé y caminé hacia el baño, cerrando la puerta tras de mí como quien busca refugio en una tormenta. Frente al espejo, las lágrimas que había contenido durante toda la cena finalmente rodaron por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza simple. Eran lágrimas de reconocimiento doloroso. Porque mientras me miraba en ese espejo, empecé a recordar con una claridad devastadora que esto no era la primera vez. El año pasado, en esta misma fecha, Julián me había regalado un paño de cocina genérico. «Para que seques los platos más rápido, mamá», había dicho con esa sonrisa que yo interpretaba como cariño. Todos habían reído entonces también, y yo me había convencido de que era una broma familiar inofensiva. Mi cumpleaños de marzo regresó a mi memoria como una bofetada. Carolina me había entregado un vale por una limpieza profunda que había hecho imprimir en una papelería. Como regalo y ayuda, me había dicho. Sabemos que te gusta que todo esté perfecto. Y otra vez, las risitas de complicidad de toda la familia. La secuencia se desplegó ante mí como una película que había estado viendo sin entender la trama. No eran incidentes aislados. Era un patrón deliberado, sistemático, cruel. Me veían como la empleada doméstica de la familia, no como su matriarca. Recordé las palabras de Eugenia, siempre tan elegantemente venenosas. Una casa necesita una mano humilde que se encargue de los detalles. Lo decía mirándome directamente, pero con esa sonrisa que convertía el insulto en aparente sabiduría maternal. Y Julián nunca la contradecía, jamás. Cuando su suegra reducía a su madre a la mano humilde, él asentía o simplemente cambiaba de tema. Era más cómodo mantener la paz con su esposa y su suegra que defender a la mujer que lo había criado sola. Me sequé las lágrimas y me obligué a mirar más profundo. ¿Cuándo había comenzado esta invisibilización? ¿En qué momento dejé de ser Isadora Márquez para convertirme en la mamá que ayuda con todo? Había sido gradual, como el agua que erosiona la piedra gota a gota. Primero fueron los comentarios sutiles, luego las decisiones tomadas sin consultarme, después la naturalización de mi servicio constante, hasta llegar a esta noche, donde recibir un trapeador se presentaba como normal. No era olvido ocasional, no era descuido. Era la ausencia total de amor genuino. Las palabras de Carolina resonaron en mi cabeza con una claridad brutal. «Ay, Isadora, no seas carga emocional». Lo había dicho delante de los niños cuando me quejé suavemente porque habían cancelado la cena del Día de las Madres sin avisarme. Mis nietos habían repetido la frase después, sin entender su crueldad. «Abuela, no seas carga emocional». Los niños repetían lo que escuchaban en casa. Y lo que escuchaban era que yo era un estorbo que debían tolerar. Susan me había advertido tantas veces: «Isa, esto no es normal. No es tu culpa, es abuso». Pero yo siempre minimizaba sus palabras, convencida de que era demasiado sensible, demasiado demandante, demasiado necesitada. «Las madres damos sin esperar nada a cambio», me decía a mí misma. «Es lo natural». Pero esta noche, mirándome en el espejo del baño con los ojos rojos y el alma partida, entendí que Susan tenía razón. No era sensibilidad excesiva. Era violencia emocional sistemática, disfrazada de dinámicas familiares normales. El trapeador sobre la mesa del comedor no era un regalo desafortunado. Era el símbolo perfecto del lugar donde esta familia me había posicionado. A sus pies, limpiando sus desastres, invisible pero indispensable. Pero la escritura que había llevado conmigo simbolizaba algo completamente diferente. Simbolizaba el poder que había olvidado que tenía. El lugar donde yo podía levantarme, donde podía tomar decisiones, donde podía exigir respeto en lugar de suplicarlo. 40 años sirviendo a esta familia. 40 años sacrificando mis necesidades por las suyas. 40 años esperando un gesto de reconocimiento genuino que nunca había llegado.
Ni una vez alguien había dicho, «Gracias, mamá, no sabemos qué haríamos sin ti». En su lugar escuchaba, «Ay, mamá, no exageres», o «Ya sabes cómo es Isadora». Me mojé la cara con agua fría y respiré profundo. La dor que había cargado durante décadas se estaba transformando en algo más poderoso. Claridad brutal sobre mi situación real. Esa claridad se convertía rápidamente en algo que nunca había sentido antes. La necesidad urgente de establecer límites. Límites reales. No las súplicas educadas que había murmurado durante años y que todos ignoraban sistemáticamente. Y los límites, me di cuenta mientras me secaba las manos con toalla que yo misma había comprado y lavado cientos de veces, necesitaban transformarse en decisiones concretas. Decisiones que tuvieran consecuencias reales. No podía seguir siendo la mujer que daba todo y recibía migajas envueltas en papel de regalo. Salí del baño con paso firme. En el comedor me esperaban, probablemente preguntándose por qué tardaba tanto. No sabían que en esos 10 minutos frente al espejo había tomado la decisión más importante de mis 68 años. Una decisión que tendría consecuencias definitivas para todos nosotros. Pero por primera vez en 4 décadas, las consecuencias no serían solo para mí. Cuando volví al comedor con mi decisión tomada, el sonido del timbre interrumpió la tensión que se había instalado en la mesa. Era Susan, mi vecina, llegando con su tradicional ponqué navideño y una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio nuestras caras. «Perdón por llegar tan tarde», dijo mientras dejaba el ponqué sobre la mesa. «Tuve que esperar a que terminara de hornear». Pero sus ojos de enfermera experimentada captaron inmediatamente que algo andaba mal. El silencio era demasiado denso para ser normal. Su mirada se posó en el trapeador que seguía sobre la mesa, junto a la escritura. Luego observó mi rostro, probablemente notando los rastros de lágrimas que no había logrado disimular completamente. «¿De verdad aceptaste esto?». Su voz cortó el aire como un bisturí, señalando el trapeador con incredulidad genuina. «Susan», comencé, pero mi voz se quebró. «No, en serio, ¿tu familia te regaló un trapeador en Navidad?». Julián intervino rápidamente. «Fue una broma, doña Susan. Mamá sabe que...». «¿Una broma?». Susan lo interrumpió con una frialdad que nunca le había escuchado. «¿Tú crees que humillar a tu madre es gracioso?». Carolina intentó suavizar. «Susan, no es para tanto. Isadora entiende que... ¿Que entiende qué exactamente?». Los ojos de Susan brillaban con una indignación protectora que me conmovió hasta el alma. Me acerqué a Susan y le susurré. «¿Podemos hablar afuera?». En el jardín, bajo las luces navideñas que ahora me parecían burlescas, le conté todo entre lágrimas silenciosas. Los regalos anteriores, los comentarios constantes, la sensación de ser invisible en mi propia familia. Susan escuchó sin interrumpir, pero su expresión se endurecía con cada detalle. «Isa», me dijo cuando terminé, «eso es humillación sistemática, no juego. Lo que me estás describiendo no es familia disfuncional, es abuso emocional». Sus palabras me golpearon como una revelación. Por primera vez en años, alguien validaba mi dolor sin minimizarlo. Susan tenía esa perspectiva externa que yo había perdido de tanto estar sumergida en la situación. «Mira», continuó, «yo trabajo en el hospital. Veo patrones de abuso familiar disfrazados de bromas o dinámicas normales todo el tiempo. Lo que Carolina hace se llama manipulación narrativa. Ella controla cómo se cuenta la historia de esta familia, y en su versión, tú eres la empleada doméstica agradecida». Me ayudó a recordar ocasiones específicas que yo había normalizado. Como cuando Julián había cancelado mi cumpleaños porque Carolina tenía jaqueca, pero 2 días después habían hecho una fiesta para el cumpleaños del perro. O cuando necesité ir al médico por mi presión alta y me dijeron que esperara porque era día de limpieza. Ellos no te ven, Isa, pero te necesitan muchísimo, y esa dependencia los aterroriza, por eso te reducen a menos que nada. Es más fácil controlarte si crees que no vales nada. Susan conocía a un abogado especializado en temas de patrimonio familiar. Me dijo su nombre y número, insistiendo en que necesitaba proteger mis derechos antes de que la situación empeorara.
Esto no va a mejorar por sí solo, Isa. La gente así no cambia porque sí. Necesitan consecuencias reales. Por primera vez en décadas, tenía a alguien en mi esquina. Alguien que me defendía sin esperar nada a cambio. La amistad genuina de Susan se convirtió en mi salvavidas emocional en el momento más oscuro. Me di cuenta de algo devastador. Nunca antes había tenido una defensora, ni siquiera cuando era joven y mi esposo murió, dejándome sola con Julián bebé. Siempre había sido yo contra el mundo, cargando todo sola, pidiendo perdón por existir. La conversación con Susan iluminó una vena de coraje que había estado enterrada durante décadas bajo capas de abnegación y sacrificio. Coraje que no sabía que aún existía. Tú mereces dignidad, no migajas, me dijo tomando mis manos entre las suyas. Mereces respeto, no tolerancia. Y mereces amor verdadero, no esta versión barata donde tú das todo y ellos toman todo. Esas palabras rompieron algo fundamental en mi pecho. Mi eje emocional, que había girado alrededor de complacer a mi familia durante 40 años, se movió por primera vez hacia mí misma. ¿Tú crees que puedo hacerlo?, le pregunté, refiriéndome al abogado, a defender mis derechos, a la posibilidad aterrorizante de priorizarme a mí misma. Sé que puedes, y voy contigo cuando quieras ir. Esa noche decidí llamar al abogado al día siguiente. Era lunes, estaría en su oficina, y yo estaría ahí también. Susan me acompañaría, como había prometido. Por primera vez en mi vida adulta, me estaba eligiendo a mí misma antes que a mi familia. La culpa me carcomía, pero más fuerte que la culpa era algo nuevo, la determinación. Susan me abrazó antes de irse. Estoy orgullosa de ti, Isa. Va a ser difícil, pero al final vas a recordar quién eras antes de convertirte en la sombra de todos los demás. Cuando entré de nuevo a la casa, Julián y Carolina estaban recogiendo los platos. La escritura seguía sobre la mesa, esperándome. Ese había sido el inicio real de mi transformación. No cuando recibí el trapeador, ni cuando recordé todos mis sacrificios, sino cuando alguien que me amaba de verdad me ayudó a ver lo que yo sola no podía ver. Y ahora ya no había vuelta atrás. No había vuelta atrás después de esa conversación con Susan. El lunes llegó como una mañana de liberación que había estado esperando sin saberlo durante décadas. A las 9 en punto estaba sentada en la oficina del doctor Ramírez, el abogado especialista en patrimonio familiar que Susan me había recomendado. «Señora Márquez», me dijo después de revisar cuidadosamente la escritura, «quiero confirmarle algo muy importante. Esta propiedad está registrada exclusivamente a su nombre». Sus palabras resonaron como música celestial en mis oídos. Susan apretó mi mano desde la silla de al lado y yo sentí como si me quitaran un peso de siglos de encima. «¿Está seguro?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Completamente seguro. Veo que había iniciado un proceso de donación hace algunos años, pero nunca se completó legalmente. Los papeles quedaron sin firmar en la notaría. Julián puede creer que es el dueño, pero jurídicamente eso no es correcto». La ironía era perfecta. Julián había insistido tanto en que era lo lógico transferir la casa a su nombre, que había asumido que ya era un hecho. Yo había ido posponiendo el papeleo, siempre encontrando excusas, sin entender por qué algo dentro de mí se resistía a dar ese paso final. El doctor Ramírez me explicó mis derechos con una gentileza que me tranquilizó. Podía vender, alquilar, donar o mantener la propiedad. Podía permitir que siguieran viviendo ahí o pedirles que se fueran. Todo estaba en mis manos. Por primera vez en años, sentí una sensación real de poder. No poder sobre otros, sino poder sobre mi propia vida. Autonomía que había olvidado que podía existir. El documento que tenía en mis manos representaba mucho más que una casa. Representaba la posibilidad de tomar decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que era más cómodo para todos los demás. «¿Qué desea hacer con la propiedad, señora Márquez?». La pregunta flotó en el aire durante varios segundos. Yo miraba las letras impresas en el papel, sintiendo que cada palabra me devolvía un pedazo de mí misma que había entregado sin darme cuenta. «Quiero recuperar mi vida», respondí finalmente. El doctor Ramírez sonrió con comprensión profesional. Había visto casos similares antes, me di cuenta.
mujeres que despertaban tarde pero despertaban al fin. La posibilidad de revocar la donación incompleta abrió una puerta que no sabía que existía. Una puerta hacia una vida donde yo no fuera la empleada emocional permanente de mi familia, sino una mujer con derechos, opiniones y valor propio. Cerré los ojos e imaginé por un momento cómo sería mi vida sin tener que justificar cada gasto, sin tener que pedir permiso implícito para hacer planes, sin tener que sonreír cuando me humillaban en broma. Me imaginé despertando en las mañanas sin la ansiedad constante de qué problema tendría que resolver hoy para otros. Susan, que había permanecido en silencio durante toda la consulta legal, finalmente habló. «Al fin puedes respirar, Isa». Y tenía razón. Por primera vez en décadas, mis pulmones se llenaron completamente de aire. El doctor Ramírez preparó los documentos necesarios. Yo los firmé sintiendo cómo me temblaban las manos, pero no de miedo. Era el temblor de la libertad llegando después de 40 años de prisión voluntaria. «Es una decisión muy madura y completamente legítima», me dijo el abogado mientras organizaba los papeles. «Usted tiene todo el derecho de proteger su patrimonio y su bienestar». Sus palabras oficiales me quitaron el último rastro de culpa que intentaba aferrarse a mi conciencia. El proceso tomaría algunos días para ser completamente oficial, pero sería irreversible una vez finalizado. Mientras mi familia dormía tranquila en la casa que daban por sentada, yo estaba en una oficina articulando un futuro que ellos no podían imaginar. No era venganza lo que sentía. Era algo mucho más profundo y limpio, justicia emocional que llegaba décadas tarde, pero llegaba al fin. La escritura se había convertido en el símbolo de mi valor como persona. Después de años de ser tratada como si no valiera nada, tenía en mis manos la prueba de que sí valía algo considerable. La mujer que se había anulado completamente por el bienestar de otros ahora se reconstruía pieza por pieza. Cada documento firmado era un ladrillo en la nueva foundation de mi autoestima. Salimos de la oficina con todo resuelto. Le dije al doctor Ramírez que lo llamaría cuando quisiera proceder con el siguiente paso. Por ahora, necesitaba planear cómo y cuándo anunciar mi decisión. «Timing is everything», me había dicho Susan en el taxi de regreso. «Elige el momento perfecto». Esa noche, mientras preparaba la cena como había hecho miles de veces antes, planeé el momento exacto en que les diría la verdad. No sería en caliente, no sería por impulso. Sería en el momento correcto, cuando pudiera hablar con calma y claridad. Al día siguiente comenzaría el desmoronamiento del círculo familiar que habían construido alrededor de mi silencio y mi servicio incondicional. Pero por primera vez en mi vida, ese desmoronamiento no me daba miedo, me daba esperanza. Esa esperanza se cristalizó en una decisión concreta cuando regresé a casa y miré con ojos nuevos la propiedad donde mi familia vivía sin pagar un solo peso. La escritura en mis manos no era solo papel legal, era el fundamento de una comodidad que ellos habían naturalizado durante años como si fuera un derecho adquirido. Decidí retirar exactamente eso, la comodidad que daban por sentada. Los meses recientes pesaban en mi memoria como piedras acumuladas. Yo había pagado la reparación del techo cuando las lluvias lo dañaron. Había financiado el cambio de las tuberías cuando se rompieron. Había cubierto los gastos de mantenimiento del jardín, el servicio de cable premium que Carolina necesitaba y hasta la remodelación del baño principal que ella había exigido. Cada gasto había salido de mi jubilación o mis ahorros, sin una sola palabra de agradecimiento. Solo comentarios como «era necesario» o «ya tocaba hacerlo», como si yo fuera una máquina dispensadora de soluciones financieras. Ahora la casa volvería a ser mía, legalmente y en la práctica. No más gastos invisibles. No más mantener un hogar donde me trataban como empleada doméstica. Al día siguiente, llamé al doctor Ramírez y le pedí que iniciara la revocación formal de la donación incompleta. Le expliqué brevemente la situación del trapeador y el patrón de humillaciones. Su respuesta fue profesional pero cálida. «Señora Márquez, tiene todo mi respaldo. Nadie debería tolerar ese desprecio». Cuando firmé los documentos finales esa tarde, sentí una liberación tan profunda que me mareé ligeramente.
Era como quitarme una armadura oxidada que había cargado durante décadas sin darme cuenta de su peso. Lo más irónico de todo era que mi familia no tenía idea de que su techo, su estabilidad, su comodidad, dependían exclusivamente de mi generosidad. Habían asumido que la casa era naturalmente suya, sin cuestionar nunca quién pagaba por mantenerla. Susan me acompañó a tomar café después de la cita con el abogado. A veces perder privilegios es la única manera de enseñar respeto, me dijo mientras revolvía su café. No van a aprender con palabras, van a aprender con consecuencias. Pero yo no quería simplemente expulsarlos de la casa como venganza inmediata. Quería algo más profundo, que entendieran conscientemente el impacto real de todas las humillaciones acumuladas durante años. Deseaba que comprendieran que una madre no es un recurso infinito que pueden explotar sin límites, que el amor materno tiene dignidad, y esa dignidad tiene un punto de quiebre. No buscaba punición vacía, buscaba una transformación real en la manera como me veían y me trataban. Quería que entendieran que habían perdido mucho más que una casa. Habían perdido el respeto de la mujer que más los amaba. La casa se convertiría en mi herramienta para establecer límites saudables por primera vez en mi vida adulta. No era un arma, era un espejo donde ellos podrían ver las consecuencias naturales de sus acciones. La revocación sería una sorpresa devastadora para Julián, que había vivido 40 años creyendo que podía contar automáticamente con todo lo que fuera mío. Había crecido pensando que el amor de madre venía sin condiciones y sin límites. Carolina perdería el espacio que creía dominar completamente, donde había establecido sus reglas y sus jerarquías con ella en la cima y yo en el fondo. Su reino construido sobre mi silencio se desmoronaría en una tarde. Por primera vez en décadas, estaba poniendo orden emocional en mi propia historia. Ya no sería la protagonista que sufre en silencio mientras otros escriben su destino. No era venganza lo que alimentaba mis decisiones. Era la recuperación desesperada de una dignidad que había entregado gota a gota, sin darme cuenta de que la estaba perdiendo por completo. Mi familia enfrentaría las consecuencias naturales de sus acciones, no un castigo inventado. Cuando tratas a alguien como si no valiera nada, eventualmente esa persona puede decidir demostrar exactamente cuánto vale. Esa noche me senté en mi escritorio y preparé una carta explicando mi decisión. No era una carta de despedida dramática, sino una explicación clara de por qué una mujer de 68 años había decidido recuperar el control de su propia vida. La guardé en la gaveta de mi mesa de noche, esperando el momento perfecto para entregarla. No sería en caliente, no sería durante una discusión. Sería cuando pudiera hablar con la serenidad que da tener la razón y la ley de tu lado. El Natal había terminado oficialmente, pero el silencio cargado que se había instalado en la casa desde la noche del trapeador continuaba. Ellos intuían que algo había cambiado, pero no sabían qué. No sabían que su destino ya estaba sellado en documentos legales que descansaban en la oficina del doctor Ramírez. Y yo, por primera vez en 40 años, dormía en paz. Esa paz nocturna se tradujo en cambios sutiles pero evidentes al día siguiente. Julián fue el primero en notar la frieza educada con que lo saludé en el desayuno, pero como siempre, decidió ignorar la señal en lugar de preguntar qué pasaba realmente. «Buenos días, hijo», le dije con la cortesía que usaría con un huésped, no con el calor maternal que él esperaba automáticamente cada mañana. Carolina, siempre atenta a las dinámicas que pudieran afectar su comodidad, comentó en voz alta mientras revisaba su teléfono. «Tu madre se está poniendo muy sensible últimamente». Pero lo que realmente los desconcertó fue verme preparar café solo para mí. Era un hecho inédito en 40 años de convivencia. Siempre había puesto la mesa completa, preparado desayuno para todos, servido como si fuera un restaurante familiar donde yo era la camarera permanente. Esa mañana me serví mi café, tomé una tostada y me senté a leer el periódico como si fuera una inquilina más en la casa. Pequeñas actitudes como esas comenzaron a desestabilizar la dinámica familiar de maneras que ellos no podían nombrar, pero sí sentir. Era como si hubieran perdido un servicio que daban por garantizado,
pero no sabían cómo reclamar algo que nunca habían reconocido que recibían. ¿Por qué estás tan distante, mamá? Julián finalmente preguntó cuando me vio lavar solo mi taza y dejar las demás en el fregadero. Solo estoy cansada, hijo, respondí sin elaborar más. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Estaba cansada de 4 décadas de ser invisible. Carolina, con su instinto de supervivencia siempre alerta, percibió que algo más profundo estaba ocurriendo. Intentó recuperar el control usando su táctica habitual, la ironía disfrazada de preocupación. ¿Sigues ofendida por lo del trapeador?, me preguntó con esa sonrisita que usaba cuando creía que tenía la situación bajo control. Mi respuesta la tomó completamente desprevenida. No, querida, no estoy ofendida. Estoy ocupada con mis asuntos. La frase la dejó inquieta de una manera que no podía explicar. Algo en mi tono, en mi postura, le hizo sentir que el terreno familiar estaba comenzando a escurrirse bajo sus pies. Julián comenzó a observar cambios silenciosos que no sabía cómo interpretar. Yo evitaba automáticamente las tareas domésticas que antes asumía sin que nadie me pidiera. No recogí sus platos del desayuno. No arreglé el sofá donde había dejado su ropa. No limpié las migas que Carolina había dejado en la mesa. El cambio más dramático llegó cuando decidí dejar de cuidar a mis nietos sin aviso previo. ¿Dónde vas, abuela?, me preguntaron cuando me dirigía hacia la puerta con mi bolso. A caminar, respondí simplemente. Carolina llegó corriendo desde su cuarto, donde se estaba arreglando para salir. Espera, se suponía que ibas a quedarte con los niños. ¿Se suponía según quién?, pregunté con curiosidad genuina. Es tu responsabilidad como abuela. La frase flotó en el aire como una bomba que acababa de explotar. Responsabilidad. Como si ser abuela fuera un trabajo asignado, no un amor libremente dado. No, querida, respondí con una calma que no reconocía en mi propia voz. Mi responsabilidad soy yo. El silencio que siguió instaló una tensión inédita en el ambiente familiar. Era como si hubiera pronunciado una herejía en un templo donde las reglas habían sido sagradas durante décadas. Carolina me miró como si me hubieran poseído. Julián se alejó hacia el jardín con un incómodo creciente que no sabía cómo manejar. Lo que mi familia no sabía era que no me estaba volviendo difícil o caprichosa. Me estaba liberando sistemáticamente de cadenas que había cargado voluntariamente durante tanto tiempo que había olvidado que podía quitármelas. Cada gesto marcaba una nueva frontera emocional. Cada no silencioso redibujaba los límites de una relación que había sido unilateral durante demasiado tiempo. Cuando volví de mi caminata 2 horas después, encontré a Carolina lidiando sola con los niños, claramente frustrada por tener que cancelar sus planes. Julián estaba en el garaje, refugiándose en tareas mecánicas, como hacía cuando no sabía cómo procesar una situación emocional. ¿Dónde estabas?, me preguntó Carolina con un tono que mezclaba reproche e incredulidad. Caminando, respondí mientras subía a mi cuarto. Como te dije. Esa noche, durante la cena, la conversación fue mínima. Ellos intercambiaban miradas cargadas de significados que yo podía leer perfectamente. Algo estaba cambiando y no sabían cómo controlarlo. La verdad era simple, pero aterrorizante para ellos. El cambio los asustaba precisamente porque dependían de mí mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. Habían construido sus vidas alrededor de mi disponibilidad incondicional, y ahora esa disponibilidad tenía horarios, límites y condiciones. Por primera vez en décadas, yo tenía agenda propia, y ellos no sabían cómo vivir en un mundo donde mamá no existía exclusivamente para resolver sus necesidades. Ese mundo donde mamá tenía agenda propia no podía sostenerse indefinidamente sin una explicación directa. El confronto inevitable llegó exactamente 3 días después de Navidad, cuando la tensión acumulada finalmente estalló. Julián entró a la cocina esa mañana con la determinación de alguien que había perdido la paciencia. Sus ojos tenían esa mirada que recordaba de cuando era adolescente y creía que podía intimidarme para conseguir lo que quería. Mamá, necesitamos hablar. ¿Por qué estás actuando tan rara? Esto ya no es normal.
Su tono tenía esa autoridad masculina que esperaba obediencia automática. Pero yo ya no era la mujer que se encogía ante las voces alteradas. Sin decir una palabra, fui al armario donde había guardado el trapeador desde aquella noche navideña. Lo puse sobre la mesa de la cocina con la misma calma que pondría una taza de té. Luego subí a mi cuarto y bajé con la escritura de la casa. La coloqué al lado del trapeador, silenciosamente, como quien presenta evidencia en un juicio. Carolina había aparecido desde el pasillo, atraída por la tensión que se respiraba. Los tres nos miramos en un triángulo de poder que estaba a punto de cambiar para siempre. Esto, dije señalando el trapeador, representa lo que ustedes creen que valgo. Hice una pausa para que las palabras se asentaran. Y esto, continué señalando la escritura, representa lo que realmente soy. Julián palideció al reconocer el documento. Sus ojos fueron del papel a mi cara, tratando de procesar información que no encajaba con la realidad que había construido en su cabeza. Carolina tragó saliva audiblemente. Esa mujer que siempre tenía una respuesta rápida para todo, se quedó muda por primera vez desde que la conocía. Su instinto le decía que el privilegio que daba por sentado estaba siendo amenazado. Me senté frente a ellos con la serenidad de quien finalmente va a decir la verdad completa después de años de silencio. Durante 40 años, comencé, he soportado humillaciones sutiles y continuas que ustedes han normalizado como si fueran amor familiar. Les expliqué las noches que había pasado llorando sola en mi cuarto, preguntándome por qué me sentía invisible en mi propia familia. Las veces que había tragado comentarios hirientes para mantener la paz. Los momentos donde mis necesidades fueron automáticamente secundarias a las de todos los demás. Les conté cómo había renunciado a mi propia vida para sostener las suyas. Los sueños que había cancelado, los cursos que había abandonado, las oportunidades que había rechazado para estar siempre disponible cuando me necesitaran. El trapeador no fue una broma desafortunada, continué. Fue la última gota de 40 años de desprecio disfrazado de cariño familiar. Carolina intentó interrumpir. Isadora, estás No, la corté con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ya no voy a escuchar que exagero cuando finalmente defiendo mi dignidad. Miré directamente a Julián, a ese hijo que había criado con tanto amor y sacrificio. No puedo seguir sosteniendo a quien me desprecia. No puedo seguir dando amor incondicional a quien me da migajas envueltas en papel de regalo. El momento había llegado. Respiré profundo y pronuncié las palabras que cambiarían todo. He revocado la donación de la casa. El proceso está formalmente concluido. Esta propiedad ha vuelto completamente a mi nombre. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Julián fue el primero en reaccionar, saltando de su silla como si lo hubieran electrocutado. «¡Pero es nuestra casa!», gritó con una desesperación que nunca le había escuchado. «No, hijo, es mía, y siempre lo fue». Mi voz era tranquila, pero cada palabra caía como una sentencia judicial inapelable. Carolina se había quedado inmóvil, pero podía ver su mente trabajando frenéticamente, calculando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Mi familia se sumergió en un silencio devastado, mientras la verdad se asentaba como sedimento en agua turbia. Habían construido sus vidas sobre una mentira cómoda, que yo era un recurso ilimitado sin derechos propios. Mantuve la calma mientras ellos implosionaban emocionalmente a mi alrededor. Era extraño sentirse tan serena en el centro de un huracán que yo misma había desatado. No busco venganza. Continué con la misma tranquilidad. Busco respeto. Respeto que debería haber sido automático, pero que tendré que exigir. Julián empezó a temblar. Carolina se llevó las manos a la cara. Pero yo seguí hablando. Durante 40 años ustedes han tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ahora yo voy a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarlos. Mi decisión estaba tomada, y por primera vez en décadas, nada ni nadie iba a hacerme cambiar de opinión. La confrontación había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Pero ya podía ver
cómo la realidad golpeaba a mi familia con la fuerza de una revelación inesperada. Julián se dio cuenta, por primera vez en sus 40 años, de que había dependido totalmente de la generosidad silenciosa de su madre para mantener el estilo de vida que consideraba normal. Carolina comprendió con horror creciente que estaba a punto de perder la estabilidad financiera confortable que había dado por garantizada durante toda su vida matrimonial. Su mundo de gastos sin límites y decisiones sin consultas se tambaleaba peligrosamente. Ninguno de los dos había imaginado jamás que el teto bajo el cual dormían tranquilos cada noche estaba garantizado únicamente por la mujer a quien habían regalado un trapeador en Navidad. Por primera vez en décadas, sintieron una amenaza real a su seguridad familiar. No era una crisis externa que podían enfrentar juntos, sino una consecuencia directa de sus propias acciones hacia la persona que más los había protegido. Su primera reacción fue intentar manipular mi culpa con el argumento más predecible del mundo. Nos estás dejando en la calle, mamá. ¿Cómo puedes hacernos esto a nosotros? ¿A tus nietos? Mi respuesta los desarmó completamente. No, yo no los estoy dejando en ningún lado. Ustedes se dejaron solos cuando decidieron tratarme como empleada doméstica en lugar de como familia. Era la consecuencia natural de años de abuso emocional que finalmente emergía a la superficie. No era castigo inventado, era la realidad lógica de perder a quien los había sostenido en silencio. Carolina, con su instinto de supervivencia en pánico total, intentó convencer a Julián de que exigiera la propiedad por medios legales. Tiene que haber algo que podamos hacer. No puede simplemente quitarnos la casa. Cuando consultaron con un abogado, la respuesta fue devastadoramente clara. No había absolutamente nada que pudieran hacer. La propiedad era legalmente mía, siempre había sido mía, y mi decisión era completamente válida. Esa noche Carolina lloró como no la había visto llorar nunca, acusándome de estar destruyendo la familia y de ser cruel con mis propios nietos. Sus lágrimas eran genuinas, pero estaban dirigidas hacia las consecuencias, no hacia las acciones que las habían causado. No cedí ante el teatro emocional. Había aprendido demasiado tarde en la vida que las lágrimas de manipulación son diferentes a las lágrimas de arrepentimiento genuino. Los niños comenzaron a sentir la tensión que llenaba cada rincón de la casa. Cuando mi nieta me preguntó por qué mamá y papá estaban tristes, le expliqué con el cariño de siempre, pero con honestidad nueva. A veces los adultos tenemos que aprender lecciones difíciles, mi amor. La abuela también merece respeto, y eso es algo que algunos olvidaron. Julián comenzó a pasar noches enteras sin dormir, caminando por la casa como un alma en pena, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. No solo una casa, había perdido la confianza incondicional de la mujer que había sido su puerto seguro durante toda la vida. Carolina empezó a discutir con él diariamente. Las peleas eran feroces y constantes, cada uno culpando al otro por la crisis que enfrentaban. Ella lo acusaba de haber mimado demasiado a su madre. Él la culpaba por haber sido demasiado dura conmigo. La casa se había convertido en un campo de batalla emocional donde cada conversación terminaba en gritos o portazos. La armonía que habían disfrutado a costa de mi silencio había desaparecido para siempre. Yo observaba todo desde una distancia emocional nueva, manteniendo la serenidad que viene con haber tomado la decisión correcta después de décadas de decisiones equivocadas. Los veía implosionar y no sentía satisfacción maliciosa. Sentía la tranquilidad profunda de quien finalmente había puesto las cosas en su lugar correcto. Ellos aprenderían por el camino más difícil algo que podrían haber aprendido con palabras, que las personas tienen límites, incluso las madres, incluso las que aman incondicionalmente. Estaban descubriendo que depender emocionalmente de personas a quienes abusas tiene un precio muy alto, un precio que eventualmente todos tienen que pagar. Carolina intentó una última manipulación, trayendo fotos familiares y recordándome todos los momentos felices que hemos vivido juntas. Pero yo había aprendido a distinguir entre momentos genuinos y momentos donde mi felicidad había sido sacrificada por mantenerla de otros.
Julián escribió una carta pidiendo perdón por cualquier cosa que hubiera hecho mal, pero sin especificar qué había sido exactamente lo incorrecto en su comportamiento. Era una disculpa genérica que no demostraba comprensión real del daño causado. Mientras mi familia se desmoronaba emocionalmente a mi alrededor, yo experimentaba algo que no había sentido en 40 años: la libertad de ser exactamente quien era, sin pedir permiso y sin dar explicaciones que nadie escuchaba realmente. Por primera vez en mi vida adulta, me estaba liberando completamente. Y descubrí que la libertad, aunque llegara tarde, sabía exactamente como había imaginado que sabría. Esa libertad que sabía exactamente como había imaginado se tradujo inmediatamente en decisiones que nunca me había permitido tomar. La primera fue inscribirme en el curso de pintura para adultos mayores que había visto anunciado durante meses en el Centro Cultural del barrio. Durante 40 años había encontrado excusas para no hacer nada que fuera exclusivamente para mí. No tengo tiempo. Es un gasto innecesario. ¿Quién va a cuidar la casa? Pero ahora tenía tiempo, tenía dinero propio, y la casa podía cuidarse sola por unas horas. El primer día llegué nerviosa, sintiendo como si estuviera haciendo algo prohibido. Pero cuando entré al aula llena de mujeres de mi edad, todas con la misma expresión de curiosidad y esperanza, supe que había llegado al lugar correcto. Ahí conocí personas que valoraban mi presencia sin esperar nada a cambio. Mercedes, de 72 años, me recibió como si fuéramos amigas de toda la vida. Elena, viuda reciente, compartía conmigo la sensación de estar descubriendo quién era sin el rol que había definido su vida durante décadas. La profesora, Ana Patricia, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Isadora, tu mirada tiene historia profunda. Eso se va a reflejar en tu arte de maneras hermosas. Nadie me había dicho nunca que mi historia tenía valor estético. En mi familia, mi historia era solo el contexto de mi disponibilidad para resolver problemas ajenos. La pintura se convirtió en mi puerto seguro emocional. Era el lugar donde podía expresar décadas de sentimientos que había guardado silenciosamente. Mis primeros intentos fueron torpes, pero cada pincelada me conectaba con una parte de mí misma que había estado dormida. Mi primera obra terminada fue un cuadro del trapeador navideño, pero partido por la mitad. Lo pinté en azules profundos que se desvanecían hacia blancos luminosos. La profesora me ayudó a ver que había creado algo poderoso, el símbolo de un ciclo de dolor que había sido definitivamente interrumpido. Las caminatas matinales se convirtieron en mi segunda revolución personal. Durante años había salido de casa solo para hacer mandados o resolver emergencias familiares. Ahora caminaba por el parque simplemente porque quería sentir el aire fresco en la cara y la libertad de ir a ninguna parte en particular. Esas caminadas me devolvieron una paz interior que había perdido hacía tantos años que había olvidado que existía. Con mi primer ahorro recuperado, compré ropa nueva. No ropa práctica para durar años o que no se note la suciedad, sino ropa que me gustaba simplemente porque me hacía sentir bien conmigo misma. Un vestido azul que hacía juego con mis ojos. Una blusa elegante que me hacía sentir digna de respeto. Redescubrí el placer casi olvidado de cuidarme a mí misma, de elegir productos de belleza que me gustaran, de tomarme tiempo para arreglarme sin prisa, de mirarme al espejo y sonreír por lo que veía. Susan me llevó a un café elegante en el centro de la ciudad. Era uno de esos lugares donde nunca había entrado porque siempre había parecido demasiado caro para un simple café. Pero sentada en esa mesa, conversando con mi amiga sobre arte y planes futuros, experimenté una sensación completamente nueva. Pertenencia social genuina. No era la sombra de nadie. No era la mamá de Julián o la suegra de Carolina. Era Isadora Márquez, mujer de 68 años con opiniones interesantes y una historia que valía la pena contar. Por primera vez en décadas, era la protagonista de mi propia vida. Comencé a planear pequeñas aventuras que había postergado indefinidamente. Viajes cortos a playas tranquilas, donde podría leer libros completos sin interrupciones. Visitas a ciudades cercanas que siempre había querido conocer, pero que nunca había sido prioritario visitar.
Compré un cuaderno pequeño y elegante donde escribí una lista de metas personales atrasadas, cosas que había querido hacer algún día cuando tuviera tiempo. Ese algún día había llegado por fin. Aprender francés apareció en la primera página. Visitar el Museo Nacional que estaba a solo 2 horas de distancia. Tomar clases de baile. Leer los libros que había comprado años atrás y que habían juntado polvo mientras resolvía crisis familiares. Cada meta escrita era un acto de fe en mi propio futuro. Por primera vez en 4 décadas, tenía un futuro que era exclusivamente mío. Me sentía viva de una manera que había olvidado que era posible. Viva no para servir, no para resolver, no para sostener. Viva simplemente para existir y disfrutar de mi propia existencia. Ya no dependía del amor condicional de mi familia para sentirme valiosa. Ya no necesitaba su aprobación para tomar decisiones sobre mi propia vida. Dependía únicamente de mí misma. Y por primera vez en mi vida, eso me parecía más que suficiente. A los 68 años, estaba renaciendo con la dignidad intacta y un futuro lleno de posibilidades que yo misma iba a crear. La mujer que había muerto silenciosamente aquella noche navideña había resucitado como alguien completamente nuevo. Alguien completamente nuevo, sí, pero también alguien que pudo observar desde su dignidad restaurada cómo su familia enfrentaba las pérdidas que habían creado con sus propias manos. Julián había perdido mucho más que una casa. Había perdido el hogar emocional que yo representaba y el símbolo de control que había ejercido sobre mí durante décadas. Carolina perdió la comodidad material que había disfrutado sin cuestionamientos y la sensación de superioridad que había conquistado de manera completamente ilegítima, reduciéndome a empleada doméstica en mi propia familia. Su situación financiera se volvió visiblemente inestable sin el apoyo económico constante que yo había proporcionado en silencio. Las cuentas que antes aparecían mágicamente pagadas ahora se acumulaban sobre su mesa. Los gastos que yo cubría temporalmente ahora eran responsabilidad exclusivamente suya. La pareja comenzó a discutir diariamente, buscando desesperadamente culpables externos para una crisis que habían generado internamente. Cada conversación terminaba en reproches mutuos, cada problema financiero se convertía en una nueva razón para gritarse. Julián finalmente se dio cuenta de algo que debería haber sido obvio desde siempre. Había contado con su madre durante 40 años sin ni siquiera un gracias genuino. Su mundo se había construido sobre mi disponibilidad incondicional y ahora ese mundo se desmoronaba. Carolina, enfrentada con consecuencias reales por primera vez en su vida matrimonial, reveló su verdadero carácter. No había amor familiar en sus lágrimas, solo pánico por perder beneficios que había naturalizado como derechos adquiridos. Era puro interés material disfrazado de preocupación familiar. Escuché de ambos pedidos frágiles y desesperados de disculpa. Vinieron a mí con voces quebradas y ojos suplicantes, pero sus palabras carecían de la comprensión profunda que yo necesitaba escuchar. Acepté conversar con ellos porque era lo maduro que debía hacer, pero no acepté una reconciliación ciega que nos devolviera al punto de partida. Había aprendido demasiado para volver a ser la mujer invisible de antes. Les expliqué mis nuevos límites con la claridad objetiva de quien ha tomado decisiones definitivas. No había espacio para negociación en mi dignidad ni margen de interpretación en mis necesidades. El respeto no se pide, se demuestra, les dije durante una de nuestras conversaciones más dolorosas. Y ustedes tendrán que demostrar durante mucho tiempo que entendieron la lección. Julián intentó desesperadamente recuperar su papel de buen hijo, trayéndome flores, ofreciéndose para tareas domésticas que nunca había hecho voluntariamente, usando palabras cariñosas que sonaban ensayadas y urgentes. Pero yo respondí a todos sus intentos con la maturidad y firmeza emocional que había desarrollado a través del dolor. No era cruel, pero tampoco era la madre permisiva que perdonaba todo automáticamente. Él se dio cuenta demasiado tarde del verdadero valor de la mujer que había dado por sentada durante toda su vida. La comprensión llegó cuando ya no podía deshacer décadas de indiferencia con gestos desesperados de última hora.
Carolina perdió completamente la influencia que había ejercido sobre las decisiones familiares durante años. Su opinión sobre mi vida, que antes tenía peso desproporcionado, ahora era irrelevante para mis planes futuros. Los cambios más hermosos llegaron con mis nietos. Ellos comenzaron a preferir visitarme en mis propios términos, no como obligation familiar, sino por amor genuino. Cuando venían a verme, era porque querían estar conmigo, no porque sus padres necesitaran una niñera gratuita. Toda la familia se reorganizaba gradualmente alrededor de mi dignidad restaurada. Las dinámicas que habían existido durante décadas se reconfiguraron porque el centro silencioso que las sostenía había cambiado completamente. Las consecuencias naturales de sus acciones les enseñaron más en 3 meses que 40 años de mis palabras suaves y mis quejas minimizadas. El dolor que sintieron por perder mis servicios incondicionales fue más educativo que cualquier discurso sobre respeto familiar. El desprecio que habían dirigido hacia mí se volvió contra ellos mismos de la manera más poética posible. Ahora eran ellos quienes se sentían invisibles e ignorados, ellos quienes suplicaban atención y consideración. Pero yo no guardaba rancor en el corazón, guardaba aprendizaje. Había aprendido que el amor sin límites no es virtud, es autodestrucción. Había aprendido que la familia disfuncional puede transformarse, pero solo cuando las consecuencias son reales y permanentes. Ese aprendizaje profundo y doloroso transformó absolutamente todo a nuestro alrededor. La casa tenía una energía diferente, las conversaciones tenían un respeto nuevo, y yo tenía una presencia que nadie podía ignorar o minimizar nunca más. Por primera vez en mi vida, era imposible darme por sentada. Ser imposible de dar por sentada se tradujo en libertades concretas que nunca antes me había permitido. La primera fue mi viaje a la costa, un fin de semana largo que planifiqué y ejecuté sin pedir permiso emocional a nadie. Por primera vez en 40 años, simplemente anuncié que me iba y me fui. Llegué a una playa tranquila en un pueblito que había visto en una revista del dentista. Alquilé una habitación con vista al mar y pasé 2 días leyendo un libro completo sin interrupciones. Era una novela francesa que había comprado años atrás y que había estado esperando pacientemente en mi mesa de noche. Sentada en la terraza de mi hotel, respirando el aire salgado de la mañana mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, experimenté una libertad tan pura que me dio ganas de llorar de felicidad. No tenía que estar en ningún lugar específico. No tenía que resolver problemas de nadie. No tenía que justificar mi tiempo o mis gastos. Le mandé una foto del amanecer a Susan con un mensaje simple: «Gracias por salvarme la vida». Su respuesta llegó inmediatamente: «Tú te salvaste sola. Yo solo te acompañé». Al regresar del viaje, compré un caballete profesional para continuar pintando en casa. Mi cuarto se transformó en un pequeño estudio donde podía crear sin horarios ni obligaciones. La pintura se había convertido en mi lenguaje para procesar 40 años de emociones reprimidas. 3 meses después, la profesora del curso me trajo una noticia inesperada. Había seleccionado 2 de mis obras para una exposición comunitaria de arte terapéutico. Mis pinturas estarían colgadas en una galería real, donde personas desconocidas podrían verlas y conectar con la historia que contaban. El día de la inauguración, mis nietos llegaron vestidos elegantemente y me miraron con ojos llenos de orgullo genuino. «La abuela es artista», le dijeron a todo el que quisiera escuchar. Era la primera vez en sus vidas que me veían como algo más que la señora que cocinaba y resolvía problemas. Julián apareció tímidamente hacia el final de la exposición. Había tardado meses en encontrar el valor para acercarse a mí sin la desesperación que había caracterizado sus primeros intentos de reconciliación. «¿Podemos hablar, mamá?», me preguntó con una humildad que no le conocía. Permití la aproximación gradual, pero sin ninguna intención de regresar a la dinámica anterior. Las conversaciones que siguieron fueron honestas y dolorosas, pero construidas sobre una base nueva de respeto mutuo. «No vuelvo a ser invisible, hijo», le dije durante una de nuestras charlas más importantes. «Ni para ti, ni para nadie. Esa mujer murió en Navidad». Él asintió con lágrimas genuinas en los ojos. Por primera vez en su vida adulta,
entendía que había perdido mucho más que una casa. Había perdido la versión de su madre que existía exclusivamente para su conveniencia. Carolina mantuvo su distancia durante todo el proceso. Era incapaz de la transformación personal que requería una relación auténtica conmigo. Su orgullo le impedía reconocer el daño que había causado, y su carácter le impedía cambiar genuinamente. Y estaba bien. Había encontrado paz, no perfección. No todas las relaciones podían repararse, y no todas merecían el esfuerzo de intentarlo. Aprendí que el amor sin límites no es virtud maternal. Es una forma de servidumbre emocional que destruye tanto al que da como al que recibe. Los límites sanos no son egoísmo, son la fundación sobre la cual se puede construir respeto verdadero. Ahora vivía con clareza emocional total y autonomía plena sobre cada aspecto de mi existencia. Mis decisiones se basaban en lo que era bueno para mí, no en lo que era más cómodo para otros. La casa se había convertido en el espejo de mi propia libertad. Cada rincón reflejaba mis gustos, mis horarios, mis prioridades. Ya no era un espacio que mantenía para el disfrute de otros. Era mi hogar en el sentido más profundo de la palabra. Mi familia se reorganizó gradualmente alrededor de roles basados en respeto genuino en lugar de costumbres abusivas. Las visitas eran planeadas, no asumidas. Los favores eran pedidos, no exigidos. Mi tiempo era valorado, no dado por sentado. Redescubrí la alegría profunda de existir para mí misma. De despertar en las mañanas preguntándome qué quería hacer ese día, no qué problema tendría que resolver para otros. De ir a dormir satisfecha con mis propios logros, no agotada por el servicio constante. A los 69 años, me había convertido en una mujer madura con una historia fuerte y una vida completamente nueva por delante. Tenía proyectos propios, amigas verdaderas, pasiones desarrolladas y una autoestima que nadie podría volver a pisar. El ciclo de humillación que había durado décadas había sido encerrado para siempre, no con venganza, sino con la dignidad restaurada de una mujer que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma tanto como había valorado a otros. La historia había terminado, pero mi vida apenas comenzaba. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.